retomar un poco lo que dejaba Martín ahí servido, ¿no? Porque me interesa mucho este tema de la narrativa del yo, digamos, lo autobiográfico, lo ficcional, todos esos temas complejos. El otro día estábamos en un boliche con Damián y mientras él esperaba su naranjada y yo mi gin tonic, me preguntó respecto al libro que le había puesto punto final 2 días antes de esa pregunta, que tiene unos rasgos desde el punto de vista de la dirección autobiográfica que toma, ¿no? Y esa cosa de meterse con uno mismo y con los que lo rodean también. Y me preguntó, ¿vos cómo querés que se lea tu libro? ¿Vos querés que se lea como una novela? Y él, no importa lo que yo le dije, y él me dice, porque yo el mío quiero que se lea como memorias. Y esa conversación quedó trunca, porque en ese momento vino el pedido y la música estaba muy alta y nos pusimos a conversar de otra cosa que no sé cuál era. Entonces me gustaría como retomar esa pregunta. Es decir, ¿por qué crees que se lea como memoria? ¿Vos trazás un pacto de verdad con el lector? Bueno, evidentemente fuimos al grano. De hecho, antes de responderle a Agustín, realmente les agradezco muchísimo que hayan venido esta noche primaveral, pero también con algún tinte inhóspito. Y también me siento muy emocionado porque veo personas algunas que no conozco y también me emociona, y también veo personas que forman parte de distintos momentos de mi existencia y que fueron muy importantes. Así que bueno, muchísimas gracias. Yo soy un apasionado no sé si decir apasionado, soy muy apasionado también, ¿no? Pero a mí me gustan mucho las memorias, a mí me gustan mucho los libros de memorias. Capaz que en un momento cuando yo era adolescente y leía sobre la vida de un artista, un músico, un escritor, yo aspiraba, bueno, que eso que estuviera leyendo fuera la verdad y nada más que la verdad. Pero a medida que uno se va adentrando en la jungla de la literatura, uno sabe que eso no es tan así. Uno empieza también a pisar en las arenas movedizas, ¿no? Y contar, cuando alguien cuenta acerca de su propia existencia, obviamente deja cosas de lado, selecciona unas, selecciona otras. Y esa selección que se hace, que es una elección también definitiva, puede tener de algún modo un rasgo manipulador, tal que en cierto modo nos haga recordar a la pura ficción también, ¿no? Es decir, creo que es una suerte de canción que nos cantamos permanentemente cuando pensamos en nuestras vidas, acerca de quiénes somos, por qué somos lo que somos, y tratamos de darnos algún tipo de respuesta. Y a veces tenemos la preocupación de si esa respuesta es la verdadera respuesta. A veces no nos queda más que conformarnos, a veces no nos queda más que seguir adelante y esperar la aparición de algunas otras preguntas y algunas otras respuestas a su vez para completar una parte de ese puzzle, de ese mapa, ¿no? Pero vuelvo a mi historia como lector. Yo, digamos, siempre fui como lector alguien que se interesó mucho por el fenómeno de las memorias. Me gustan, sobre todo, mucho las memorias de artistas, poetas, narradores o personajes históricos, por ejemplo, del siglo XIX. Me gustan mucho. Para mí, una cumbre, uno de mis libros favoritos de todo lo que he leído al respecto y que aparece mencionado en uno de los epígrafes del libro, son las Memorias de Ultratumba de René de Chateaubriand, de François de René de Chateaubriand, uno de los primeros románticos de la literatura de Europa, ¿no? En particular ahí de la literatura francesa. Libro en el que cuenta mucho de lo que pasó en ese tránsito del siglo XVIII al XIX, la Revolución Francesa, etc. Después investigando parece que, por ejemplo, dice que conoció a Washington, y en realidad parece que nunca pasó ni cerca de George Washington, y en ese capítulo en ese libro hay todo un capítulo dedicado a la entrevista con Washington cuando va a Estados Unidos. Y ahí dije, qué cosa, ¿no? Yo había tomado esto Pero bueno, es la construcción de una idea de un hombre, ¿no? En mi caso, a mí me llevó algo que, digamos, como, por decirlo de algún modo, algo muy, muy primitivo, y tiene que ver con esto. En este libro yo hablo de muchas
cuestiones que tienen que ver con mi familia, con mi mundo privado, como suele decirse, ¿no? Mis padres, mis hermanos, mis abuelos, mis vecinos, mis amigos. Y a mí me pareció, quizás esto es una suerte de superstición, que el hecho de poner el nombre de mi padre, poner el nombre de mi madre, colocar ahí el nombre de mi hermana, de la gente que estaba a mi alrededor, y nombrarlos con nombre y apellido en un momento, me pareció que de algún modo me impelía o me obligaba a mí, y por eso subrayo lo de superstición, ¿no?, a decir aquello que a mí me pareció que pasó, que ocurrió. Quizás es una respuesta bastante simple, pero creo que a veces cuando escribimos vivimos de determinadas simplezas que nos llevan después a tomar ciertas decisiones. Particularmente me pasó con mis padres. Hay una serie de situaciones que transcurren con mis padres cuando se conocen, los años previos a mi nacimiento, que también me pasó esto. Ya de por sí me parecían narrativamente muy interesantes, como para pretender agregar algún elemento ficticio. Es más, me parece que el criterio para mí o la tesitura era escarbar, ahondar en esos episodios y en esos silencios de mis padres también. Hay mucho silencio en este libro que es como asediado por el lenguaje, acorralado a ver qué dice, qué más se puede sacar de ese silencio. Digo, hay muchos silencios acá, esas cosas no dichas de la familia, que de algún modo son utilizadas para buscar sentido, ¿no? Tampoco desprecio, es decir, la otra corriente, porque ya también Martín empezó hablando de eso, ¿no? También hay toda una corriente de la literatura que es la escritura del yo, y a partir de determinados rasgos autobiográficos de un narrador que elabore a su vez algunos elementos, buenas noches, algunos elementos propios de lo llamado ficticio. No va en desmedro de esa expresión tampoco, ¿verdad? Pero fue más bien una cuestión, digamos, recién usé la palabra superstición, fue más bien una cuestión, si se quiere, moral, pero moral muy íntima, ¿no? Lo que a mí me pareció en ese momento. Creo que es por ahí más o menos. Bien. Yo acá había seleccionado en tu libro una cita que remite un poco a eso, ¿no? De la página 21. Dice: esta es la historia de lo que ocurrió a partir de un determinado grupo de palabras. O más bien se trata de un conjunto de historias apenas relacionadas por la voluntad de hablar de dichas palabras y su influjo. No poca felicidad me daría comprobar que, al final del recorrido, una cierta cadencia episódica ha conducido a quien lea como por un trillo más o menos novelesco. Aunque, con toda intención, he querido apuntalar la alicaída fe de contar las cosas tal como creo que ocurrieron. Pero la escritura y la verdad tienen a veces un comercio demasiado secreto para nosotros. Escritura y verdad. ¿Qué vínculo hay entre la escritura y la verdad? Insisto en la pregunta que creo que había quedado pendiente. Más allá de la recepción y la deconstrucción que hace el lector, la pregunta voy a esa, ¿no? Es decir, ¿qué vínculo hay entre la escritura y la verdad? ¿No? Entre el referente y justamente ese lenguaje que es de apariencia novelesca. Bueno, la respuesta es tan sencilla y complicada como decir, no lo sé bien, no sé cuál es el vínculo entre la escritura y la verdad. En un momento del libro yo cito a un escritor que admiro realmente, que se llama Elias Canetti, un autor premio Nobel de literatura, famoso por un enorme ensayo que se llama Masa y Poder, y sobre todo por una serie que yo les recomiendo, una serie de apuntes, unos libros que tienen que hace apuntes como aforismos, frases muy pequeñas pero muy fragmentales, ¿no? Y en el libro cito uno de esos apuntes de Elias Canetti que dice algo así como: toda palabra pronunciada es falsa, toda palabra escrita es falsa, todas las palabras son falsas, pero ¿qué hay sin palabras? Es decir, cuando utilizamos el lenguaje hay una suerte de equívoco. A todos nos ha pasado que queremos expresar en algún momento de pena, de dolor o de alegría
lo que nos está pasando por el corazón, por la mente, como quieran decirle, y sentimos que de pronto del otro lado que nos está oyendo se hace más o menos una idea de lo que nos ocurre, pero a veces también puede haber como un cono de sombra de cierta decepción, de decir, no sé si captó lo que me está doliendo esto, no sé si captó realmente cuál es mi alegría, ¿no? Porque tenemos palabras muchas veces, más allá de algunos elementos no verbales, digamos, gestos que usamos, ¿verdad? Y ese es nuestro problema con el lenguaje. Por lo tanto, ese es nuestro problema con la verdad. Las palabras a veces no llegan a representar, por aquello de que las usamos todos los días a veces y suelen como gastarse, ¿no? con su uso, y cuando queremos hablar de esos momentos únicos o irrepetibles de nuestra vida tenemos las palabras de siempre, de todos los días, la de cuánto falta para que pase el ómnibus, ¿no? Y yo creo que en realidad es el centro de un misterio. Uno escribe, por ejemplo, este libro, cuando yo lo terminé, se lo di a leer a algunas personas que me ayudaron con su corrección, con sus consejos, pero principalmente se lo di a mis hermanos. Yo soy el mayor de 3, tengo una hermana que es 2 años menor que yo y un hermano que es menor también, el más chico, que tiene 7 años menos que yo. Y le dije, bueno, miren esto, léanlo y me cuentan. Por supuesto que en ese ida y vuelta diario, digamos, a través de un grupo de WhatsApp, ¿no? Acerca de las partes de las que cada uno iba leyendo a su propio ritmo, por supuesto que había comentarios jocosos, algunos levemente indignados acerca de algunas cuestiones, o sumamente sorprendidos, perplejos. Yo no recordaba que eso hubiera sido de esa manera. Yo pensé que eso nunca había ocurrido. Yo pensé que era una especie de leyenda en la familia. Recién me entero de esto. O lo descubriste en el libro, yo siempre lo supe. ¿Cuál es la verdad? Y la verdad está entre ahí. Es como una suerte de entidad que flota, que se mueve de forma ahí elusiva entre todos, ¿no? Y quizás escribir sea como un gesto, no voy a decir desesperado, pero un gesto por lo menos preocupante de querer agarrarse de algo, ¿no? Vos estabas hablando recién de los relatos. Yo pienso por la frase que citaste del libro, ¿no? Es decir, digo, bueno, voy a contar toda la verdad según yo creo, y a la vez le pido al lector, o le sugiero al lector que yo me sentiría muy feliz si percibiera como si esto hubiera sido una novela de pronto, ¿no? Porque todos necesitamos siempre tener como un marco, un relato para algo. Es decir, salimos de casa, presenciamos algo en la calle, volvemos a nuestra casa y le contamos a nuestra familia algo que generalmente suele tener un principio, ¿no? Una introducción, un principio, ¿no? La famosa estructura básica de todo relato y el remate al final. Y es así, y eso ni siquiera se detiene, por ejemplo, en esta expresión de lo que son las redes sociales hoy en día. Ni en el Twitter, ni en el Instagram, ni en el Facebook se detiene esa necesidad de la gente de contar cosas, a veces con una imagen, a veces con esa imagen que apoya unas palabras. Es una necesidad que creo que acompaña a la gente desde siempre, creo que la va a seguir acompañando. Y a veces la verdad es como una suerte de inquilino un poco incómodo que tenés arriba ahí, ¿no? Que tenés que golpear con la escoba del techo para que se manifieste o no. Pocas certezas estoy dando, pero bueno. Está bien, la certeza de la ficción y la verdad es muy complejo ese límite, porque yo siempre le hablo con mis alumnos de crítica literaria del ser y le digo, el yo es la primera trampa, ¿no? Es el primer indicio, pero también es la primera trampa, ¿no? Y lo que encontramos en las memorias de Damián, o en la novela de Damián, es que el yo es Damián y tenemos que creerle que lo que cuenta es verdad, y eso es un poco lo que decía del pacto de verdad. Y yo me identifico un poco con lo que estás haciendo, mirando mi trabajo también literario, y es cómo es desnudar a la gente que te rodea, ¿no? Cómo es, por ejemplo, esa imagen, esa palabra clave, tal vez suene un poco obsceno, del bulto de tu viejo, ¿no?
todo lo que dispara ese concepto de bulto. ¿Cómo te manejas ahí en el proceso selectivo cuando tenés que meterte con gente que está muy cerca y que te va a leer? Sí, hay una cosa que no dije antes, y es que este libro está escrito con un criterio, de ahí el título, el origen de las palabras, y que tiene que ver con lo siguiente, y quizás aquí más de uno, más de una comparta. A mí siempre me sorprendió que me acordara de algunas palabras de la primera vez que las oí. Por ejemplo, nunca puedo olvidarme de la primera vez que mi padre dijo, la primera vez que escuché la palabra olímpico, por ejemplo. Y eso aparece contado ahí en el libro. Yo tenía 5 o 6 años, creo, una cosa así. Hice algo que a mi padre no le gustó frente a un grupo de gente. Y mi padre se ve que lo vio, callaba la boca, se aguantó. Y cuando me agarró la noche, ¿no? Me fui a acostar, mi padre me estaba desvistiendo, poniendo el pijama, lo que sea. Me empezó a hablar de una forma que él de esa época me hablaba y a mí se me caían las lágrimas, así porque me sentía absolutamente culpable por esa especie de admonición de mi padre. Y me dijo, no podés andar olímpico por la vida. Y yo lloraba igual porque era terrible lo que me estaba diciendo mi padre, aunque no entendía la palabra olímpico. Pero de algún modo sentía que el peso de todo lo que estaba ocurriendo, el peso moral, esa falta que yo había cometido, se jugaba en el sentido de una palabra que yo no estaba comprendiendo en ese instante. Y eso, de algún modo, se transformó en un misterio a sondear. Entonces, hace 35 años que no me olvido de esa noche. Quizás si mi padre hubiera dicho, usted cuando pasa entre la gente lo saluda, salude también. Me habría olvidado esa noche. Pero mi padre dijo una palabra que yo no conocía en ese instante. Y todo el peso de lo que era mi niñez, lo que mi padre quizás esperaba de mí como persona, de ahí para el futuro, todo el peso de lo que era mi relación con él, parece que se condensó en esa expresión que mi padre sí tenía que yo no tenía. Así como este ejemplo que les acabo de dar, que se encuentra en el libro, me pasó con un grupo de palabras, no solamente con esas, sino con otras. Y eso a mí siempre me llamó la atención. Dije, tengo como una suerte de, por aquello de la etimología, que es el origen de una palabra, ¿no? Tengo una especie de etimología mía, muy íntima. Y son, digamos, estas 15, 20 palabras de las que no me puedo olvidar cuándo fue la primera vez que las oí, que no sabía lo que era, no sabía lo que significaban. Y de tal modo que cuando a veces estoy conversando con alguien, o escuchando la radio, o leyendo, y aparece esa palabra, cada tanto viene así como una suerte de relámpago la memoria de la primera vez que la oí. Está ahí, ¿no? De hecho, esa idea ya estaba, creo que en el increíble Springer, que lo mencionaba Martín, mi primer libro publicado. Hay un momento en el que el niño del personaje, el narrador, va con el padre en una casa donde hay un hombre que tiene una tortuga enorme, una tortuga gigante, una cosa así. Y el niño dice, esa fue la primera vez que escuché la palabra gigante. Y elabora. Yo ya en esa época, ya ese libro lo escribí en 2008, yo ya tenía esa idea de que quería hacer una serie de textos sobre esas palabras. De hecho, en esa época, y antes también tenía un blog donde escribía textos así como impresiones, epifanías, cosas que se me ocurrían. Y ahí también había una serie de textos sobre palabras que escuché por primera vez y cómo, ¿no? Entonces, hecha esta salvedad de explicar cuál es más o menos el criterio de este libro, paso a explicar lo otro, que era cómo digamos, me pesa a mí escribir sobre la vida de los otros y de cómo manipular lo que les pasó, ¿no? Y por momentos fue bastante duro en el libro, por momentos fue muy gracioso, por momentos me reí mucho, por otros, y a veces me emocioné y a veces me quebré también en algunos momentos, porque tiene que ver, no sé, a todos nos pasa, ¿no? Hay momentos en nuestras familias en los que todo está a punto de derrumbarse, el mundo está a punto de venirse abajo, si no en tu generación, en la generación previa, y uno carga con esa especie como de herencia simbólica, ¿no? Si miro para atrás en
en mi vida, quizás mis hermanos y yo fuimos muy, muy afortunados. Tuvimos amor, tuvimos cuidado, tuvimos educación, se preocuparon por nosotros. Pero el tema es cuando me empecé también a asomar a una generación más atrás, ¿no? Mis padres y su infancia, sus abuelos y su infancia. Tuve, de hecho, la suerte enorme de contar con el árbol genealógico de la familia de mi padre, en particular de la familia Barrios, que es un apellido muy característico de la ciudad de San Carlos, y que es un apellido que se remonta, por lo menos en el árbol genealógico, a un tal, creo que Antonio del Barrio, que vivía en Astorga, León, España, y que había nacido en 1770 más o menos, y que fue el primero que se vino a Uruguay. Tuve esa suerte de abismarme en ese pasado, y empecé también a encontrarme, obviamente, con el dolor de la existencia, con el sufrimiento, con la muerte, con el hambre, con la incomprensión, con la vileza, y eso fue un compromiso. De ahí creo que esto conecta con lo que venía diciendo. Inventar para qué. Quizás en otro libro más adelante sí valga ese juego, ¿por qué no? Pero acá, ¿para qué? Y sobre todo porque había cosas que eran interesantes a las que yo realmente consideraba que no tenía que agregar mucho. Entonces, hablaba de mi padre. Mi padre tuvo una vida... yo admiro mucho a mi padre. Tengo una gran admiración, más allá de, por momentos, las idas y vueltas que son típicas entre un padre y un hijo. Pero lo admiro mucho a mi padre. Yo a mi padre lo considero un superviviente de muchas cosas muy complicadas de la vida, ¿no? En general a mis padres, pero a los dos, pero sobre todo a mi padre, ¿no? Y ahí entra la escritura también. Y ahí entra una cosa que me pasa mucho con mi padre, hablando ya de la memoria y la construcción de la memoria. Mi padre tiene una estrategia, hay como escribir también es descubrir, ¿no? Cuando uno escribe, descubre cosas. Yo me descubrí cosas leyendo este libro, descubrí cosas de mi familia cuando estaba escribiendo, y ahí, al ponerlo en palabras, me di cuenta, esto no es lo que yo creía. Y una de las cosas que descubrí es que la forma de la memoria que yo tengo no es ni por asomo igual a la forma de la memoria de mi padre. No solamente nos separan una generación y condiciones de vida distintas, que en algunos puntos se tocaron, sino que nos separa esa forma de comprender la memoria. Y yo creo que es una cuestión generacional también, porque le he hablado con algunos amigos cuyos padres tienen un origen social más o menos similar al mío, y es algo que se puede resumir en la siguiente frase: no mires tanto para atrás, la vida sigue. Es decir, pasaron cosas tristes, pasaron cosas dolorosas, pero ya está, no hay que hablar de eso, hay que seguir adelante. Algo como decir, vamos a agarrar la vida por el cuello y darle para adelante, ¿no? Y ahí que te nace un hijo escritor que quiere saber todo y se termina transformando en un fastidio. ¿Qué me lo dice mi padre todo el tiempo? Cuando estamos reunidos me dice, no sé para qué hablo si después te saca todo en un libro, ¿no? Me dice eso. Y bueno, nos reímos, sí. Es gracioso, es como caballeresco a la vez, ¿no? Y tiene razón también, tengo que reconocer que tiene razón. Y ahí tiene que ver una cosa, porque, digamos, y acá es lo que yo decía, comparto con otras personas que están más o menos en mi condición con respecto a sus padres, ¿no? Resulta que a mí sí me interesa ese pasado. Me interesa y creo que de algún modo gran parte de mi vida está jugada en ese pasado que no conozco y que mi padre, por ejemplo, escamotea. Entonces yo, por ejemplo, pienso que la memoria de mi padre es como una especie de marea que siempre está... una marejada permanente que está tapando cosas ahí que están contra la costa, y cada tanto hay una especie de tregua y el mar se retira un poco y comienzo a ver en esa bajante, empiezo a ver algunas rocas de su memoria, algunas marcas, y ahí voy yo apurado a tomar nota, ¿no?, de todo eso. Y bueno, ahí mi viejo sube la guardia y viene toda esa marejada y tapa más de lo que había tapado antes, ¿no?
porque, digo, más allá del símil, ¿no? De la metáfora, creo que es una actitud frente a la vida. Y eso para mí fue muy complicado entender a mi padre y creo que entendí por qué escribiendo este libro, ¿no? Y una de las explicaciones tiene que ver con el dolor y cómo no todos tenemos la misma capacidad para transigir con el dolor y con las diversas formas del dolor, ¿no? Entonces creo que eso fue muy difícil para mí al escribir el libro, sentir que tenía en mis manos el dolor de los otros y también sus logros, ¿no? Pero la dificultad creo que radica cuando te metes con esas cosas que son más espinosas, ¿no? Y creo que tenía el dolor de los otros, tenía el dolor de una parte de la historia de mi familia, también tenía cosas muy... creo que uno de los elogios más lindos que me hicieron con este libro los primeros lectores fue que les pareció gracioso. Y yo siempre tenía la idea, mientras lo escribía, que era una suerte de lloriqueo interminable, ¿no? Decía, esto en un momento va a ser insoportable, pero me encontré con gente que me decía, me río de una cosa que hizo tu abuela, me río de esto que pasó en tu casa. Y eso me deja contento, la verdad, porque, digamos, la principal preocupación estaba en la cuestión del dolor, ¿no? Y a veces la vida también es ridícula, da para reírse, como una especie de sonrisa amarga, ¿no? Bueno, yo fui uno de los primeros que le dijo que su libro me había arrancado algunas risas, ¿no? Sobre todo esa mirada de los 90, ¿no? Que creo que se generó una suerte de identificación ahí con palabras clave de un momento y de un lugar que al identificarse uno se genera ese efecto humorístico. Otro comentario que quería hacer, lo que vos decías, sí, es una amenaza tener un escritor en la casa, ¿no? Es decir, y sobre todo contar historias, ¿no? Y, está todo el tiempo husmeando y no sabes cuándo te va a mandar la puñalada, en qué libro te va a desnudar, nunca se sabe ni a quién desnuda, ni con qué nombres desnuda. Me acordé de algo, hay una escritora que yo admiro, una escritora estadounidense, se llama Cynthia Ozick, y que tiene un ensayo que tiene un título perfecto, ¿no? Una reflexión, ¿no? Sobre temas, un ensayo, y el ensayo se llama Del escritor como mala persona. Me encanta ese ensayo. Y dice una cosa que a mí me gustó mucho. Dice, cuando veas que hay un escritor que está en un cumpleaños y está en una fiesta y levanta una copa y se ríe, jaja, y habla, dice, en realidad él no está ahí. No está ahí. La gente se piensa que está ahí, pero no está. Él está en otra parte, ¿no? Después lo van a encontrar, dice. Está robando vidas por ahí, ¿no? Una de las fortalezas que noté en tu libro es cómo vas hilando, ¿no? Volviendo a la imagen de la araña que anduvo por ahí todo el día, una especie de hilación arácnida con determinados núcleos que son las palabras y que a su vez son los motivos conductores, ¿no? Es decir, esas palabras son como bobinas, son como disparadores, pequeñas usinas que van generando el relato y las historias son los hilos de la araña y las palabras son los núcleos, ¿no? Entonces, yo aquí entreví uno de los puntos más importantes, me parece que es tu formación, tu identidad como escritor y el nacimiento del escritor ahí en ese proceso, ¿no? Y yo advertí tres palabras claves acá, o conceptos, no palabras, al respecto, que es primero profesor de idioma español. Y voy a ahondar un poquito, es esa que te pidió un cuento y le entregaste una novela en la redacción de escuela, ¿no? Después, otra palabra que me pareció clave a la hora de indagar en tu identidad como escritor es esa reluciente pelota de golf contra el alambrado del club, ¿no? Y por último, el policía acosador, el cops, psycho cops que te perseguía por todos lados, sin motivo, que trataba de buscarte marihuana en los bolsillos y todo y nunca encontraba nada. Y bueno, no quiero seguir contando porque si no voy a birlar el libro, voy a spoilearlo. Quiero que te centres en esas tres palabras, ¿no? Profesora, pelota de golf y policía. Bueno, vos podés creer que ayer me crucé con esa profesora de idioma español, no está acá presente, por cierto, ¿no? Nunca se sabe. No está. Ya pasé el escáner y me di cuenta que no. No sé qué ayer, mirá lo que es, bueno, una de las cosas que yo menciono en este libro
es como el lenguaje te encuentra también, ¿no? Es decir, quizás a todos nos ha pasado de pronto la típica, ¿no? Que soñaste con alguien y te lo encontraste ese día y hacía como meses que no lo veías y soñaste y te lo encontraste, ¿no? O de repente pensabas en alguien y eso en realidad no es tan azaroso, digamos, no tiene tanto que ver con azar. Hay una conexión ahí que uno de pronto ignora, pero se está produciendo a nivel del lenguaje. Uno ya sabe cosas que van a pasar, de pronto las intuye, porque ya quizás inconscientemente ya las percibió, ¿no? Y en el libro hablo mucho de eso también, ¿no? De cómo las palabras nos están diciendo con su aparición cosas que van a ocurrir y que van a pasar y que uno no se da cuenta, y a veces es bastante tonto, y ocurren, ¿no? Ayer yo estaba manejando y salía del centro, y voy manejando, cebra. Pongo la baliza, ¿no? Freno, pasa una chica, ¿no? Pongo primera, espero que termine de pasar, casi toda la cebra, y de repente un auto que venía en sentido contrario, doblando, casi atropella a esa chica. Que venía la cebra, ¿no? No sé quién es. ¿La chica o la cebra? No, la de la atropelladora. No. Pero entonces, claro, voy a digo, pero qué idiota, no se dio cuenta que. Porque era una maniobra mucho más larga la que hacía, tenía mucho más panorama de campo que yo para la maniobra. Y de repente cuando miro a través del parabrisas y digo, claro, ¿cómo? Si es ella, ¿no? La profesora. Y aparte fue como, dije, o sea, aparte de hace años que no la veía, dije, claro, si es ella. En fin. Y ahora ahora vuelve la profesora acá, ¿no? Y ahora vuelve acá. Igual le debo mucho a ella, porque es la protagonista de uno de los más grandes rechazos que yo tuve en la adolescencia, y la verdad que fue muy importante para mí. Así que si está acá, definitivamente le digo gracias, ¿no? Cuando yo tenía 13 años, yo nunca fui un alumno muy destacado en el liceo, más bien tuve calificaciones mediocres, ¿no? Y siempre sentí que nunca encajaba con todo el ambiente. Sin embargo, yo era muy lector de niño, y cuando estábamos en segundo año, digamos, español, la profesora dice, bueno, estamos dando texto narrativo, y dice, bueno, tiene que escribir un cuento ahora. Todos los compañeros de la clase se querían matar y yo estaba en el banco, ¿en serio? Hay que escribir un cuento, no puedo creer, ¿no? Y estaban todos ya insultando, y yo me acuerdo que llegué a mi casa, para hacerla corta, ¿no? Bueno, terminé escribiendo, el problema es que una clase, eso fue un martes y la siguiente clase era un jueves o un viernes. Estuve en esos 2-3 días, cuando volví al liceo, febrilmente encerrado, escribiendo un cuento que terminó teniendo más o menos unas 30 hojas de escrito del liceo. Son como 60 páginas, no sé. Era una novela corta, que estaba ambientada en Rusia, en la mafia rusa. Había caído la Unión Soviética, estaba medio al tanto en esa época. Y bueno, tenían no sé, un robo de unas joyas, una cosa así, medio tarantinesco, al final morían todos acribillados, sangre. Entonces, claro, cuando vi la siguiente clase, cuando llegué a la clase, mis compañeros habían escrito y me miraban y me decían, no, mira lo que hizo y a mí me da vergüenza también, ¿no? Y llega la profesora por los bancos, dice, bueno, denme el trabajo, arranca la clase, pasa la lista, y yo, bueno, voy recogiendo los trabajos y me lo llevo para corregir. Y yo le dejé así arriba. Y me mira y me dice, no, yo todo esto lo pedí, llévatelo para tu casa. Y yo me quedé así como en blanco, ¿no? ¿Realmente está pasando esto? Y no me acuerdo de nada más de la clase. Y me acuerdo que cuando terminó la clase, y muchos compañeros muy conmovidos por la situación, me dijeron, a nosotros sí nos puedes leer el cuento, léenos. Imagínense que 5 minutos de recreo en el liceo no dieron para nada. Y yo me acuerdo que les leí como el comienzo ahí, y bueno, 7, 8 estaban a mi alrededor, lo oyeron, ¿no? Quizá uno de los gestos más hermosos que tuvieron algunas personas conmigo, al menos en mi adolescencia, ¿no? Esa es la anécdota, pero siempre consideré que de algún modo me sirvió. Me considero que fui afortunado en ese rechazo, la verdad.
Sí, yo veo que ahí en ese rechazo hay una especie de motivo para convertirte en impulsor, ¿no? Es decir, una de las cosas que advertí en tu libro es, como lector sentí la alegría, ¿no? y el buen humor que destila ese libro, ¿no? Sí. Y yo vi como ahí en esos tres conceptos la palabra clásica, porque de alguna manera la negación implica que los otros se te acercaran a leer lo que escribiste, el mismo hecho de producir a un pibe de ¿cuánto? 16 años. 13. Una hora una novela de 70 páginas, es decir, ahí estaba el material. Y que esa mojada de oreja, de alguna manera, de la profesora Guillermo Pañol, bueno, sacó a la bestia, ¿no? Sí, y creo que eso me comunica con algo. Yo recién hablaba de mi padre. Mi padre tenía una frase siempre que era: no llores. Cuando te pasa algo malo, ¿no? Y decía, no te pongas a llorar, ya está. ¿No? Seguí adelante. Y creo que también encontré esas cosas un poco con mi padre también, ¿no? A la gente no le importa si pones a llorar, decía, ¿no? ¿Qué vas a ganar? Me decía. Y creo que él era así un poco también, ¿no? Después lo otro era... ¿cómo era? No, el otro concepto era ya te digo por qué, la pelota de golf, esa que sí. se encuentra, está en el monte, voy a sí. un poco. Está en el monte, ahí un muchachito, el gurí, pues está esa disquisición, sí. Botija y gurí en un momento, está el gurí ahí y de repente ve una de esas pelotas de golf carísimas junto al alambrado, ¿no? En el monte, y ese field, ¿no? Esa cancha verde impoluta. Y bueno, la disyuntiva de la cuerpo que la quedo, ¿no? No, la robé. Se la queda, la robé. Entonces también eso, ya te voy a dejar hablar de eso, pero también eso implica que después, cuando a la hora de conseguir trabajo, buscar trabajo en el club de golf, no te toman, porque estaba sin haberte dicho que lo sabían, no te toman. No, ellos escuchan, ¿verdad? ¿Escuchan al fondo? Sí, son profesores. Y al final consigue un trabajo y lo tiran a un estacionamiento allá perdido contra el monte, ¿no? Y así también iba a leer en ese tiempo. No estaba como Cádiz, que tenía que estar trabajando. Tenía tiempo libre, cuidando coches y a leer. O sea, ese robo es clave para que te conviertas en el rector y escritor de esos. Te hicieron un gran favor los ricos a la posterior de mandarte para el margen. Mucha gente me trató muy bien ahí. La verdad fui también muy afortunado. Esa fue la única vez que yo en mi vida robé y ya está, ¿no? Que robé una pelota de golf de club. Yo tendría unos 11 años, creo. Y en realidad fue en defensa de ese niño que fui, la pelota realmente estaba abajo del alambrado de la división de límites. Y yo no sabía, era casi una... No busques excusa, está bien robada. Era ya en sí un problema literario, ¿dónde estaba esa pelota? ¿No? Era como Aquiles, tipo presocrático, Aquiles y la tortuga, una cosa así, ¿no? Estaba bien abajo del alambrado y no había nadie en la cancha. Y dije, no, esta se lo olvidaron, hoyo 12, 13 allá abajo. Está adentro, no, está afuera, está adentro, está afuera. Ante la duda la agarré. Claro, un Cádiz me vio de lejos, con su patrón, venían ahí, y me dijeron, ¿no viste una pelota tal y tal? Era que tenía en el bolsillo, ¿no? Y yo negué todo el tiempo que había hecho eso, a conciencia, con un remordimiento tremendo. Aparte, sabía que mi padre se enteraba, se pudría todo, ¿no? Y eso me llevó, como dice Agustina, que como llegó el dato al club y no me tomaron después como Cádiz, y eso cambió todo, ¿no? Con lo cual a veces las cosas que uno no quiere vivir te llevan a las cosas que capaz que querés vivir, ¿no? Pero esa fue la única vez. ¿Te robaste? Sí, que yo sepa, ¿no? Y las historias y las vidas. Eso ya es. ¿Te robaste? Eso no es punible, ¿no? Y acá capaz que hay una cuestión que siempre... Es que no sé si meterme en esto porque es como, a veces es como un túnel sin salida, ¿no? Que es la cuestión del barrio también, que aparece acá en el libro, de mi barrio, de Kennedy, y el barrio enfrente, del club de golf, ¿no? Y que siempre en general en la sociedad aparece como explicada con dos brochazos así gruesos, ¿no? Cuando la realidad es mucho más compleja, muchísimo más compleja, más rica, por cierto, además,
y más sorprendente. Y cuando publiqué mi libro anterior, que era Herodes, yo me sentí muy frustrado, la verdad, porque había escrito una historia y todas las entrevistas que tuve en prensa, me preguntaban sobre Kennedy. Y cuando salían notas, entonces yo dije, pero está todo bien con eso, pero escribí un libro, no están hablando del libro. Me sentí muy frustrado, la verdad. Entonces, en el medio yo ya estaba casi igual terminando este libro. Y una de las cosas que siempre salían, que siempre salen, y que un poco me fastidia, es la expresión, ¿cómo es esta? ¿Cómo es si se puede? No, esta otra. ¿Camino la recompensa? No. Salió mal eso salió mal. Bueno, era... Lo importante es la intención. No, creo que era eso, ¿no? Esto demuestra que sí se puede. Y yo quedaba siempre como en una suerte de vitrina, como de buen salvaje, ¿no? Este chico nació en Kennedy, tiene los mocos colgando, pobre, pero miren, aprendió a leer. Entonces miren todos ustedes que están ahí vagos, ¿no? Están ahí tirados al sol. Sigan el camino este pibe. Empiecen a estudiar teoría literaria y van a ver qué bien que les va. Y en realidad no es tan así. Entonces me molestaba mucho eso. Era una visión muy simplista de la realidad. Cuando justamente lo que ocurre es lo contrario. No se puede. En algunos casos. Es mucho más amarga la realidad. Hay personas que realmente todo su contexto le juega tanto en contra que por más intenciones que tenga de salir adelante, de hacer algo distinto, todo a su alrededor le va a decir no se puede, no lo vas a hacer. Y eso realmente es una tragedia. Entonces, cuando me pasa a mí, que me dicen eso, en realidad era obvio en mi caso, porque yo tuve padres que me abrigaron, me dieron de comer, me dieron amor, me dijeron hay que estudiar. Era como más o menos lo que se esperaba, digo, ¿no? No es lo otro precisamente. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Ya salgo de ese asunto, no me gusta hablar mucho. La cuestión de la elección, el libre albedrío, digamos, estaba ahí presente de algún modo también, ¿no? Y que para mí estaba ahí. Es decir, siempre estaban como esas dos posibilidades en ese mundo también, ¿no? La elección siempre estuvo ahí. Pero tenías la elección. ¿Otros? Sí. No la tenías. Entonces lo de la pelota también me pasa eso, ¿no? Y si después robaba otra pelota, si después robaba otra cosa, no la veía realmente, no me parecía que era un camino eso, ¿no? Como de repente le pasaba así a otras personas que vivieron conmigo. Quiero decir que este libro para mí también es una suerte de elegía de muchas personas que no están y que hoy podrían tener mi edad todas y que quedaron en el camino porque se suicidaron o murieron en la cárcel o por sobredosis o porque los mataron. Y de algún modo también este libro me llevó como a pensar ese tema de escribir acerca de lo que sobrevive, ¿no? De lo que está ahí. Y esto lo conecto a algo que decía al comienzo cuando hablaba, bueno, qué contar y por qué contar y qué es la verdad y todo eso, ¿no? También me vi escribiendo sobre esa gente que no estaba, gente que tenía mi edad, que se crió conmigo y que hace 20 años no existe más, 15 años que no existe. Y que su destino tuvo mucho que ver con eso de cómo sigue esto después que ve una primera pelota, ¿no? Es decir, hay elección, no hay elección, todo se juega en esas frases, ¿no? Y eso también fue una cosa que descubrí escribiendo, ¿no? Que eso que sobrevive, tal vez yo, tal vez mi escritura, tal vez otras cosas del mundo en el que me crié, de un lado y otro, también es una suerte de problema, ¿no? ¿Qué es eso que sobrevive? ¿Por qué sobrevive? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué no dio paso a lo siguiente? Y bueno, y el otro punto del que querías hablar... El otro punto era, él trabajaba, amigo, en un estacionamiento que había en el club de golf, medio al guacho, sí, porque te lo digo más de onda que otra cosa, ¿no? Medio al margen, no se enteren que está el pibe ahí. Y había un policía, ¿no? Tu amigo el policía, que bueno, lo hostigaba y donde estaba iba, lo interrogaba, lo cachaba, la revisaba, todo, ¿no? Muy actualizado el policía de los 90 que
Y se convirtió realmente en una cosa medio, sí, claro, una cosa medio paranoica, ¿no? Y esta es una de las revanchas que tuvo Damián, porque así como la revancha de la profesora de idioma español, y pues yo creo que lo de la pelota de golf es muy rico eso, también el policía que un día entra Damián al liceo, un gentleman, como es él, elegante, pero y lo ve, y el policía está haciendo el 222 en el liceo y lo ve entrar y, ¿qué hace acá? Botija que yo, como decís vos, ¿no? Gurí con los mocos colgando que tendría que estar en el ¿qué hace acá? ¿No? Él te había puesto en ese lugar y no te dejaba salir, ¿no? ¿Qué sabor tiene esa revancha? Yo igual quisiera matizar la palabra revancha, aunque capaz que se puede leer así, pero en realidad nunca lo busqué. Venganza no, revancha. No, tampoco. Aparte, hay una cosa que yo, eso no lo cuento en el libro, se lo cuento a mis amigos, la gente que conozco, que gracias a ese policía yo empecé a usar saco, sport o saco de vestir, porque me di cuenta de algo. Vas a andar derecho, sí. Que aparte, bueno, yo tenía la imagen de mi abuelo, el padre de mi padre era un tipo elegante. O sea, no tenía donde caerse muerto, pero tenía su saco, su corbata, su camisa, su pantalón y su zapato lustrado. Después no sabía dónde dormía de noche, igual, no sé qué comía igual, pero él, tipo, entraba y esa imagen para mí siempre fue hermosa, ¿no? Por más que él en sí era una persona complicada, pero me acuerdo de que me encontré un saco usado en una tienda y valía ponerle en ese momento 20 pesos, que no sé cómo debe costar 50, 100, no sé. Y me lo iba a comprar y me lo puse así me incómodo, en el barrio se ríen, ¿viste? Maricón, ¿qué hace con eso, no? Y yo ya estudiaba profesorado de literatura y no con este agente de policía, que no tengo nada contra la policía, porque mi propio padre fue también policía. Y me acuerdo que me pasó un patrullero por el lado y yo dije, otra vez, estoy apurado, yo andaba a pie o en bicicleta, no me acuerdo, me van a parar otra vez. Y me pasan por el lado y me saludan. No sé qué. Y digo, acá acaba de ocurrir algo. ¿Qué es esto? Acá una especie de bajó el Espíritu Santo, no sé, algo ocurrió acá. Y me empecé a dar cuenta de que me miraban con el saco y cuando no lo tenían me paraban, me pedían todos los documentos. Entonces pasaste hablando de lo bueno, digamos, ¿no? Se activaba un significado y me gustó eso porque me hacía sentirme como invisible. Para mí ponerme el saco era como ser el hombre invisible. No estaba en la calle para ellos, ¿no? Que eso de algún modo también es como una, digamos, expresa como una intención, una pulsión a veces de querer pasar desapercibido, que a veces el lenguaje te permite eso, ¿no? Como uno de los epígrafes que yo puse en el libro de un escritor que admiro, premio Nobel, que se llama Peter Handke. Es una frase que a mí me admira de Peter Handke que dice, puedes hacerte el tonto con una oración. Es decir, una vez que uno aprende a utilizar el lenguaje, puede incluso hasta pasar como si no supiera usar el lenguaje, pero nunca puede pasar al revés. La persona que no tiene las herramientas del lenguaje no puede generalmente ser el impostor que parece que tiene los recursos del lenguaje. Y cuando uno empieza de pronto a aprender algunas cosas, uno puede ser ese tonto fingido, ese fingimiento. A mí eso me gustó mucho. Me gustó. Y creo que viene de ahí la cuestión con el saco y todo eso, ¿no? Y es cierto, un día me lo encontré en el liceo y se me vino arriba el hombre. Y yo trabajaba ahí hace años, además de un cargo importante, una cosa que se llamaba el PIU, ¿no? El profesor referente del liceo era, y se me tiró arriba y tipo algo percibió y no, yo seguí de largo, me metí en una clase, no sé si tanto revancha, pero... Elegiste dar clase de literatura antes, ¿no? Está esa opción que tomás. Porque lo otro es pasar al... Es decir, una respuesta sería entrar en la lógica del otro también, ¿no? Y esa lógica del otro, entrar en esa lógica del otro es como una especie de derrota también, creo yo, ¿no? Ahí está el odio, ahí está la discriminación. Entonces simplemente me parecía que eso no... Y creo que eso es una opción también literaria, me parece a mí, cuando uno quiere escribir, ¿no? Y sobre todo desde dónde escribir. Y eso tuvo que ver con el saco, ¿no? Particularmente con el saco. Y sigue pasando hasta el... No sé si hoy ya, pero hasta hace unos años pasaba todavía. Medio palabra clave, saco también, ¿no? Sí, exactamente.
Sí. No sé si alguien quiere decir algo del público. Bueno, sí, no sé si quieren decir algo, preguntar algo. ¿Sí? ¿Querés? Una pregunta. Lo repetimos acá de vos. El título. ¿Qué es para vos origen? ¿Por qué elegiste origen? ¿Y por qué, haciendo referencia desde afuera, como decir en tercera persona, el origen de las palabras y no el origen de mis palabras? Por ejemplo. Es una invitación Gracias. ¿Cómo te llamas? Matías. Matías. No sé si escuchó la pregunta de Matías, de fondo, sé que sí. Ahí va. Creo que es una invitación también a los que leen. Me parece que haber puesto el origen de mis palabras le ponía como una especie de cerco, ¿no? Y una de las cosas que yo me propuse también y que deseo en los lectores es que esto es una invitación también al otro. El otro sos vos que vas a leer o leíste, o capaz que no, pero que también puedas pensar, bueno, ¿cuál es tu origen de las palabras también, no? Creo que ahí está jugada tu identidad. Así como yo pienso en esas palabras, de algún modo hay una gran parte de mi identidad que se juega ahí, que está ahí. Creo que es por eso, ¿no? Después me enteré que había otro libro, se llamaba también El origen de las palabras, que debe ser en España, y dije, bueno, qué Y lástima. hay otro que es el origen de las palabras estrafalarias. También, sí, hay varios, El origen de las especies, en fin. Pero No hay palabras. no. Creo que también decir el origen de las palabras es decir, no solamente esa etimología íntima, sino como pensar de dónde vienen cosas más allá de esas situaciones puntuales, como cuando mi padre me dijo olímpico. Es decir, el origen de las palabras es también decir de dónde viene toda esa vibración de la vida, ¿viste? Que te lleva a extrañarte también de todo, ¿no? No sé, creo que pasa por ahí. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, alguna...